Por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Eleva tus sentidos, estamos un programa más en Por Escrito y el día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Siempre muy bienvenidos. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. El día de hoy también tenemos una invitada muy especial, Eve. Hola, soy Eve Gil, escritora y crítica literaria. Muy bien, un servidor, Juan Carlos Padilla. Nuestras redes sociales, por favor, visiten nuestra página web en www.porescrito.org. En Twitter nos pueden encontrar como Por Escrito, Facebook Por Escrito MX, en Instagram Revista Por Escrito, Spotify Por Escrito. Escúchenos también, por favor, en Código Libre, cada semana a las 9 de la noche, una transmisión nueva. El día de hoy estoy bendito entre las mujeres, porque este mes, no solo este mes, pero particularmente este mes, la voz de las mujeres tiene que escucharse con fuerza. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto literario del día de hoy? Ay, mi querido Juan Carlos, nada más de escucharte en la presentación se me puso la piel chinita y es que hoy vamos a hablar de esto que Eve Gil llamó evaporadas. Evaporadas porque a veces la voz de la mujer efectivamente pasa esto, tantas autoras, tantas letras que por alguna razón no han tenido ese cauce, no han llegado a ojos de lectores. Y como bien dice Eve en el primer texto de este libro, no es en muchos casos que queramos victimizarlas, porque eso sería hacer un terrible juicio de su trabajo. Al contrario, es hablar de ellas para que pasemos los ojos por esos textos y que por fin puedan ser conocidas y por fin se cierre este círculo que tiene que haber entre el que escribe, la que escribe y sus lectores. De eso vamos a hablar el día de hoy, mi querido. Vamos a hablar de las mujeres anónimas en la literatura, de las mujeres ignoradas o, como bien dice Eve Gil, de las mujeres evaporadas. Y por eso viene Eve Gil el día de hoy con nosotros. Eve. Hola, buenos días. Un poquito Cuéntanos, de manera Eve, general. Eso. ¿Sí? Bueno, yo soy Eve Gil, soy escritora, periodista cultural, crítica literaria. Pues el día de hoy vamos a hablar de mi libro Evaporadas, publicado en coedición por Nitro Press y la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el que reúno la semblanza de algunas autoras, unas conocidas, otras nada conocidas, que tienen en común haber llevado vidas tormentosas que no les impidieron escribir una excelente literatura. Y precisamente por eso el programa, lo que queremos nosotros es abordar eso, porque no se trata solo de que sean conocidas o no conocidas. Como Sí. profesor universitario, a mí me gusta explicar que pensamiento y lenguaje están vinculados. Y bueno, la literatura ha sido preponderantemente masculina en la historia de la literatura, pero siempre hay estas voces femeninas que nos permiten ver un mundo desde la cabeza de una mujer en cualquiera de sus épocas, y esto, leerlo en ojos contemporáneos o en ojos de la antigüedad, nos permite adentrarnos a una manera muy diferente y muy buena de ver las cosas. ¿O no lo crees así, Ceci? Sin duda, Juan Carlos, yo creo que entrar en la cabeza de una mujer que es creadora es entrar como a una especie de taller en donde vamos a ver cuáles son los engranes que las llevaron a poner en un texto determinadas letras. Algunas que fueron tachadas pues como locas, otras como insanas, otras como ignoradas totalmente. ¿Qué fue lo que las llevó?
víctimas de su tiempo, por favor no, porque eso es algo que a mí me gusta mucho, porque verlas como víctimas sería como desvalorizarlas, y realmente no. Hay textos magníficos, geniales, que escribieron estas mujeres y que es preciso conocer. Por eso este libro que escribió Eve a mí me pareció muy, muy lindo. ¿Qué te llevó, Eve, a fijar tu atención en estas evaporadas? Bueno, en realidad, yo desde la universidad me propuse escribir sobre mujeres. Fue algo que nació un poco como coincidencia, porque cuando yo estaba en la universidad yo no me asumía como feminista. Ahora sí, pero en la universidad no tenía yo mucha noción de lo que era el feminismo. Pero lo que sí noté y me brincó inmediatamente cuando me entregaron mi programa de estudios fue darme cuenta de que no había mujeres, salvo Sor Juana Inés de la Cruz. Yo estudié letras hispánicas. Salvo Sor Juana Inés de la Cruz, era la única mujer que estaba. Ni siquiera estaban Elena Garro o Rosario Castellanos, que son casi como canónicas. Entonces, yo me propuse que cada vez que tuviera oportunidad y me dieran a escoger un autor para exponer o para hacer alguna exposición, elegiría siempre mujeres. Y de ahí he empezado mi investigación de mujeres ignoradas en la literatura, que en ese caso en el que estaba en ese momento, pues eran prácticamente todas ignoradas, ¿no? Entonces, de ahí encontré, agarré un caminito y me impuse yo ir descubriendo autoras. Y finalmente en el año 2001 me ofrecieron una columna en el suplemento Arena de Excelsior. El editor era Miguel Barberena. Y me dijo que eligiera un tema para hacer una columna. Inmediatamente, yo ya prácticamente así como que ya estaba esperando a la oportunidad de tener una columna, algo muy gracioso. Y le dije, quiero escribir sobre mujeres. Y me dijo, te vas a quedar corta, me dijo. Y pues el periódico terminó, o sea, lo vendieron, se acabó el suplemento y a mí todavía me faltaban autoras. Y hasta la fecha siguen surgiendo, siguen saliendo autoras antiguas, o sea, no digo tanto de las nuevas voces, sino de las autoras de la antigüedad, ¿no? Hablando precisamente de la antigüedad, hay el primer texto que parece que se conoce sobre una mujer, que está firmado por una mujer, sería el de Enheduana o Enheduana en la antigua Mesopotamia. Y esto es bien interesante porque hay varios mitos que desgraciadamente están presentes en la actualidad sobre la razón por la que pues, las mujeres no son pues, leídas sobre todo. Uno de los mitos es, por ejemplo, que la literatura escrita por mujeres solo está dirigida a un público femenino, lo que es bastante falso y es comprobable, que los textos escritos por mujeres buscan hablar exclusivamente del romance, de los anhelos y deseos que tienen por ser mujer, y esto también está desmentido por las mismas autoras, y hay que poner esto en contexto y en balance. Este es apenas el pretexto literario. Vamos a continuar con estas conversaciones en la sección de conversaciones. Por el momento vamos a nuestra próxima sección. Autor desconocido. Pues en esta sección de lo desconocido, hoy nos vamos a dedicar a hablar de una mujer maravillosa, que es Aspasia de Mileto, la verdadera maestra de la retórica. Si ustedes recuerdan sus clases de filosofía, las de lógica, las de ética, tal vez estuvieron pobladas siempre de los grandes filósofos. Siempre se hablaba, por supuesto, que se hablaba de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, y seguramente estuvieron hablando por ahí de Heidegger, de tantos, de Nietzsche, en fin, ¿verdad? Y todo este desfile de sabios filósofos que marcaron la historia, que han sido objeto de nuestra reflexión, a veces se pasa por alto que tuvieron una gran maestra. Y esa gran maestra fue Aspasia de Mileto.
Sócrates, que fue maestro de Platón, y este, que fue maestro de Aristóteles, ¿qué creen? Tuvo una gran maestra, y esa gran maestra a la que él efectivamente le da reconocimiento es Aspasia de Mileto. Como sucede generalmente, las ideas de las mujeres de repente se empiezan a olvidar, y Aspasia de Mileto ha sido reducida en la historia por un halo de misterio que envuelve su vida. Pasa que no se conoce su fecha de nacimiento ni la de su muerte, y solo se tienen pequeños datos fiables porque hay como un periodo entre su unión con Pericles y la muerte de Lisicles, que fue su segundo marido. Entonces eso nos da una pista que Aspasia de Mileto vivió en el 427. Hay muchas controversias con respecto a ella, pero ella realmente es la madre de la retórica. Donde quiera que ella haya adquirido su formación, es innegable su contribución a la retórica, su condición como experta, y tanto en el aspecto logográfico como en lo concerniente a su faceta pedagógica, esta mujer que tenía una extrema pericia en el arte y esta capacidad que también tuvo de rodearse de alumnos ilustres que después serían reconocidos intelectuales de su época, y sobre todo ella contribuyó muchísimo al florecimiento de la vida cultural de Atenas. A ella le debemos mucho del gran esplendor de esta capital de la antigua Grecia, donde se consiguió la admiración tan difícil de hombres tan ilustres como Sócrates, que se convierte en su discípulo. Se dice que Aspasia de Mileto le escribía a Pericles algunos de sus grandes discursos. ¿Será que a ella le tengamos que atribuir ese verso maravilloso que dice Pericles, que si tú tienes una buena idea y no la puedes comunicar, entonces no tienes nada? ¿Sería de ella? Fue protectora de Protágoras. En fin, la verdad es que ella ha sido una mujer maravillosa y se convirtió en este signo femenino que le dio convergencia al arte, a la ciencia, a la filosofía, a la política, y verdaderamente es una mujer a la que tenemos que reconocer, Aspasia de Mileto, en este espacio de lo desconocido. Conversaciones. Pues ya llegamos a nuestra sección de conversaciones, mi querida Ceci, y aquí sería muy interesante, por supuesto tú siempre nos vas dictando por dónde vamos guiando estas conversaciones, pero no estaría de más decir justo que ha habido muchísimas plumas que han tenido que ser ocultas. El nombre, finalmente es el nombre de alguien el que escribe pues estas historias, estas novelas o estos relatos, y muchas mujeres han tenido que ocultar su verdadero nombre bajo el seudónimo de un hombre sobre todo, o bajo el nombre de alguien más para poder publicar. George Sand, por ejemplo, esta mujer que no solamente se tuvo que esconder detrás del nombre de un hombre, sino que se tuvo que vestir de hombre para poder estar viviendo esta dualidad de poder dar a conocer sus letras. De hecho, fíjate, Sor Juana, qué chistoso, Sor Juana tuvo que decidir entre parecer hombre o irse de monja, y decidió irse de monja, ya te podrás imaginar. Y hablar de estas mujeres a las que les ha costado trabajo, a las que han llevado su lucha, me hace pensar también en Eve, porque Eve Gil, que ha escrito mucho, y ha escrito mucho sobre mujeres, también ha tenido su largo camino para estar luchando, para dar a conocer la pluma, porque pareciera, como dijo Eve en la primera sección de pretextos, que cuando nosotros nos enfrentamos a un programa en el que vamos a hablar de literatura de cualquier época,
las mujeres no somos tan leídas y habría que empezar, como bien dijiste en este momento, a desempolvarlas y a ponerlas en la palestra para que la gente lo lea, porque hay cosas interesantísimas. Elena Garro, por ejemplo. Elena Garro, incluso a pesar de lo controvertido de que es ella que fue ella como persona, Octavio Paz dijo que una de los autores más lúcidos que tenemos en México es ella, y fue súper ignorada. Habría que pasar los ojos por Elena Garro y por tantas otras, ¿no crees, Eve? ¿A ti cuál te gusta? ¿Con cuál te gustaría empezar? De las que incluidas en mi libro, Sí. bueno, todas ellas me apasionan. Yo tengo un libro previo a este que se llama La Nueva Ciudad de las Damas, en la que son autoras canónicas, o sea, son autoras que son muy reconocidas y muy leídas. Es como esta es la cara B de aquel libro, y sin embargo, este tuvo mucho más éxito que La Nueva Ciudad de las Damas. Como que esto de descubrir autoras nuevas o la historia que traen ellas cargando, como que le llama más la atención a los lectores, es más dramático el asunto de estas autoras. Y pues todas ellas a mí me fascinan, entre ellas están varias que yo me siento muy identificada con ellas por alguna u otra razón. Por ejemplo, hay una autora que me encanta, que es Dorothy Parker, que es una cuentista genial, y ella fue alcoholiquísima, o sea, ella pues murió alcoholizada. Pero lo que me gusta de ella es que ella venía de una familia sumamente prestigiosa, de alcurnia, que eran los Rothschild, y se casó con un señor Parker, y ella conservó mejor el apellido del esposo. Y ella, de hecho, se desprendió de su familia, que eran multimillonarios, y vivió su vida como de lumpen, ¿no? O sea, ese aspecto me gusta mucho de ella. Ella fue guionista, ella hizo guiones para películas, ella escribió el guión de la película Nace una estrella. Lo escribió entre ella y su esposo Parker, se apellidaba él, no recuerdo su nombre de pila, escribieron este guión que recientemente se hizo una nueva versión con Lady Gaga. La historia es básicamente la misma que escribió Dorothy Parker. Y sin embargo, a pesar de este genio, esta mujer que escribió unos cuentos con un humor súper negro y que realmente ella habló sobre el papel de las mujeres en una época en la que eran prácticamente ignoradas. Estoy hablando en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, de estas mujeres que esperaban a sus esposos que regresaran de la guerra, que lo hace con un humor negro, lo hace sin ningún dramatismo. Pues a mí me encanta esa manera de ver la vida que tenía ella, ¿no? Estamos en una nueva época en la que podemos decir que hay más lectores interesados, más lectoras interesadas en las mismas historias femeninas. Este detalle que comentas, que Dorothy Parker adopta el nombre del marido, es algo que aquí en México, de hecho, hasta hace no demasiado, todavía se usaba. Mi mamá muchos años estuvo utilizando el apellido de mi papá diciendo, es que yo soy de, como sometiéndose uno a el imperio masculino. Y esto poco a poco se va abriendo y nos va abriendo nuevas puertas y nuevas oportunidades. Yo me he dado un poco a la tarea porque mea culpa, he leído muy pocas mujeres y esto es algo que me gustaría ir corrigiendo. Y como decía Ceci en algún momento hace rato, estoy tratando de desempolvar. Claro que soy más académico y me gustaría comenzar con Marguerite Yourcenar, que es una gran académica que escribió un libro que para mí fue muy, muy iluminador en tema histórico, que fueron las Memorias de Adriano. Aunque el personaje es masculino, sí. Adriano es un emperador que además estuvo muy asociado con la literatura y con las artes. Pero no sé, Cecilia, ¿con quién continuamos? Pues mira, a mí me gustaría en este tono de las mujeres que abandonaron sus apellidos para quedarse con el del marido, con Mary Shelley.
Mary Shelley casada con un poeta muy, muy atormentado, con muy buenas amistades, porque fue amiga de Lord Byron, en fin, que nos deja, ustedes saben que para mí Mary Shelley es entrañable, pero nos deja yo creo que uno de los monstruos más maravillosos que hemos tenido y uno de los monstruos que uno podría abrazar verdaderamente y otro de los monstruos que uno podría odiar así, pero con gran pasión. Y estoy hablando de Frankenstein, estoy hablando de la ternura de ese monstruo que nos debiera de dar miedo y de la repulsión que nos da el doctor por el abandono típico que de repente podemos ver que hay hacia la creación. Entonces, para mí, Mary Shelley me parece que es una de las plumas, claro, ahora ya más reconocida, pero que tuvo que batallar muchísimo para ser publicada. De hecho, tuvo que publicarse al principio como M. Shelley para que no se dieran cuenta que era una mujer. Y también ella adoptó el apellido de su marido porque en realidad ella era Mary, ¡ay, Dios santísimo! Wollstonecraft Goodwin, que no era Shelley, qué bueno que se quedó con el apellido del marido porque me parece que que era más fácil. A lo mejor fue una estrategia promocional. ¿Tú qué crees, Eve? ¿Con quién seguimos? Bueno, Mary Shelley aparece en el libro Evaporadas. Mary También. Shelley fue hija de la primer, digamos, feminista moderna, no de la primer feminista, sino de la primer feminista moderna, o sea, de la primer mujer de la época contemporánea que peleó por los derechos de la mujer, que fue Mary Wollstonecraft, así se llamaba su madre, y también fue una escritora notable. Nada más que ella enfocó su interés en escribir sobre feminismo. Y Mary Shelley era autora de novelas góticas, ¿no? Porque escribió Frankenstein, escribió varias novelas. Tiene también una novela, bueno, entre gótico y romántico escribía ella. Y Mary Shelley pues tuvo una vida súper tortuosa también. Vivir a la sombra de su esposo, que era el poeta Percy Shelley, tuvo una enfermedad terrible que es el cáncer en el siglo XIX, cáncer de seno. Quedó básicamente destruida por el cáncer, perdió una pierna, bueno, una serie de cosas que le pasaron a la pobre. Tuvo una vida muy, muy terrible, pues Percy era un poquito infiel, vamos a decirlo de alguna manera. Y bueno, de hecho él era casado cuando ella se enamora de él y ahí se desató un terrible escándalo, ¿no? Aunque finalmente pues logró casarse con él, pero en esa época pues medio del siglo XIX pues ha de haber sido sumamente escandaloso, ¿no? Y, y pues no sé, hay muchas autoras sobre las que podríamos hablar, no sé, ¿Alguna que se te ocurra igual tormentosa o quizá no tan tormentosa, justo para cambiarle un poquito, alguna de las que estén incluidas en tu libro, Eve? Bueno, todas están muy atormentadas, todas las autoras de Evaporadas son muy atormentadas. Ahorita tengo en la mente a Kathy Acker, que es una autora muy desconocida, que yo no me puedo explicar cómo es posible. Ella tiene un vínculo muy fuerte con México. Ella murió en Tijuana porque tenía cáncer y fue a probar un método alternativo para curar el cáncer en Tijuana. Y en Tijuana hay gente que la conoció, que convivió con ella. Ella era una mujer totalmente fuera del establishment, tuvo una infancia terrible, tuvo abuso sexual, eh, eh, empezó precozmente su vida amorosa, era performancera, llegó a hacer películas pornográficas como actriz, pero bueno, más allá de toda esta parafernalia que la rodea, que era una mujer tatuada y con piercings, antes de que esto fuera una moda, sus novelas, que tiene una novela que la acaban de reeditar, que es muy fácil de conseguir, que se llama Aborto en la Escuela,
Sus novelas son experimentales, son maravillosas. Yo me quedé deslumbrada cuando leí a Kathy Acker, una autora norteamericana. Y también podríamos citar, por ejemplo, a Jean Rhys, que es otra autora que aparece en Evaporadas, que se le conoce, generalmente se les conoce por haber sido parejas de otros escritores, en el caso de ella de Maddox Ford. Pero Jean Rhys también tuvo una vida muy tormentosa. Ella era una mujer que nació en las Antillas. Escribió una novela sensacional que es como una precuela de Jane Eyre, que se llama El ancho mar de los sargazos. Y ella vivía vivía en un lugar donde prácticamente toda la gente que la rodeaba, los sirvientes eran negros, y ella como que adoptó el calor de la forma de hablar de los sirvientes y todo esto, y después se fue a estudiar a Londres y terminó prostituyéndose. Es una vida súper tormentosa, también tiene problemas con el alcohol. En todo el boom latinoamericano, cómo también se da esta situación en la que las escritoras también, primero, o bueno, quizá por admiración también hacia los autores, empiezan a relacionar y hasta a producir algunos escándalos, ¿no? Dios nos hace y ellos se juntan, ¿no? Dice por ahí. En fin, para un poquito continuar y ya empezar un poquito con el tema de las recomendaciones, a mí me gustaría traer a colación, no está Raúl el día de hoy, pero una de las autoras que sí he leído, leí solo un relato que se llama justo El relato de Ursula K. Le Guin. Ella es más conocida por sus historias de Terramar. Falleció, creo, recientemente, hace un par de años. Una autora también, una buena pluma en el tema de fantasía, de distopías, que también se metía mucho en el mundo académico. Creo que vale la pena recomendar a estas autoras, animarnos a leer. Si nos metemos en la cabeza de una mujer a través de lo que escribe, vamos a ampliar nuestro mundo. Y esto nos hace muchísima falta el día de hoy. ¿No lo crees así? Sin duda. Y fíjate que leer también autoras mexicanas es imprescindible. Hay una anécdota que se cuenta de Inés Arredondo. Inés Arredondo tiene una pluma magnífica, preciosa, y ella estaba casada con Tomás Segovia. Tomás Segovia era, bueno, un poeta, ensayista, además muy metido también en la diplomacia. Estaban en una cena en alguna ocasión en París, y de repente estaba el ministro de Cultura y le pregunta a Tomás Segovia que a él le gustaría saber, estaba con su esposa, a él le gustaría saber de una autora magnífica que acababa de leer y que le habían hecho muy poca justicia y que sí él la conocía. Y le pregunta a Tomás Segovia, ¿quién es esta autora? Inés Arredondo. Y entonces voltea y ella dice, digo que soy yo. O sea, fue increíble porque Tomás Segovia como que siempre sintió celos de Inés Arredondo, y la verdad es que Inés Arredondo tiene unas cosas que vale la pena leer. Son textos muy sorprendentes, son textos verdaderamente que te sacan el aire y que te dejan una cicatriz, y te dejan una cicatriz porque es muy buena la pluma que la enarboló. Verdaderamente no podemos dejar de leer a Inés Arredondo. Un último apunte, Eve, antes de cerrar el programa, una última autora que nos puedas recomendar. Bueno, ya que mencionan autoras mexicanas, en Evaporaz incluí 2 autoras mexicanas. Una es Elena Garro, que ya es muy conocida por todos ustedes. Ya digo, ella fue esposa de Octavio Paz, también una mujer muy torturada. Y aparece Pita Amor, que es una gran poeta, que pues todo el mundo la conoce porque pues está un poco desquiciada, ¿no? Pero como poeta es grandiosa, es una de las grandes plumas de la poesía mexicana, ¿no? Entonces, ellas, pues recomendaría leerlas si es que no las han leído. Inés Arredondo, bueno, es que la lista sería interminable, pero no sé no sé, de las nuevas autoras hay también bastantes que podría recomendar. Lo que No sé, a mí me podemos gusta hacer mucho, por ejemplo. es recomendar precisamente el libro que habla de estas autoras, ¿o no es así, mi querida Ceci? Sí.
Yo les recomiendo, por favor, para cerrar el programa, les recomiendo que lean a Eve Gil. Cualquiera de los libros que tiene Eve son maravillosos, pero yo les recomiendo en esta ocasión Evaporadas. Verdaderamente es un libro entrañable que nos va a dejar volar por la pluma de muchísimas autoras. Yo voy a recomendar a Jan Teller, es una escritora danesa que ha ganado algunos premios recientemente, me tiene cautivado y muy contento leerla, y pues la invitación, por supuesto, de seguir leyendo a autoras. Hay que animarnos, hay que abrir nuestra mente para ello. Despedimos el programa, mi querida Ceci. Seguimos atrapando lectores para nunca, nunca dejarlos ir. Mi nombre es Cecilia Durán. Agradezco el día de hoy a Valeria Martínez, que hizo la autoría del guión de esta emisión. Es totalmente de su pluma. Muchísimas gracias. Eve, muchas gracias por venir. ¿Algunas palabras finales? ¿Alguna red social que quieras compartir con nuestros escuchas? Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Me pueden seguir en Twitter, @tintavioleta. Y si quieren echarle una miradita a mi antiguo blog, que ahorita pues no he renovado, pero ahí están prácticamente todas las autoras, algunas de las autoras sobre las que he escrito, es otratrenza.blogspot.com. Muchas gracias. Les recordamos que cada miércoles en Código Libre tenemos una nueva emisión para que nos siga, nos escuche también en Radio Anáhuac. Se despide un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer a Inés Rendón, a Valeria Martínez, a Brandon Hurley, a Julia Prieto y a Viviana Topete, que nos ayudaron el día de hoy con el programa. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. Escribid, mujeres, escribid, que durante siglos se nos fue negado. Virginia Woolf. A mí me gusta contar. La verdad es que lo supe desde muy chica, y durante muchos años mis herramientas fueron los números. Pensaba que contar era 1, 2, 3, 4, 5. Y con estas herramientas construí castillos hermosos, grandes verdaderamente, pero se derrumbaron. Luego entendí que contar también podía ser había una vez. Y me refugié en la belleza de las letras, en la maravilla de las palabras. Me gusta platicar y por eso también las uso muchísimo. He disfrutado mucho de acomodar letras, de narrar historias. Siento una gran satisfacción al hacerlo. Me parece que al escribir, al hablar, al leer, estoy tomando el timón de mi vida y le estoy dando dirección.